Saludos cordiales a todos. En esta hora agradezco la comparecencia de cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar dando una clase bíblica. Agradezco a mis pastores, Albert y Joana, de la Iglesia de Dios Pentecostal en Monte Grande, que me dieron esta encomienda de dar la clase bíblica. Así que hoy vamos a estar hablando del tema comunión y comunidad. Comunión y comunidad es la segunda clase, y el tema de la unidad, desafío de la iglesia del siglo XXI. Yo soy el profesor Luis Vega y vamos a comenzar. Los objetivos de esta clase es que el alumno número uno podrá describir la comunión y la comunidad cristiana, su significado y lo que conlleva. Número dos, analizará el fin último de la creación, cuál es el propósito de la creación de Dios. Y como tercero, vivirá la práctica de la comunión y la comunidad cristiana, sumamente importante. El texto bíblico no fue solo para ser leído, fue para ser aplicado. Así que el fin de esta clase es que aquello que aprendamos lo podamos aplicar en nuestra comunidad de fe. Sumamente importante, aquí en el cristianismo no existen los llaneros solitarios. Nuestra vida tiene un propósito y ese propósito se da dentro de una comunidad de fe. Así que eso es sumamente vital que lo podamos entender. Más adelante vamos a estar discutiendo cómo eran los cristianos primitivos, los primeros cristianos, cómo se comportaban, cómo vivían en comunidad. Así que para poder utilizar ese primer modelo, tenemos que entenderlo, estudiarlo y aplicarlo. Así que es sumamente importante. Vamos a la afirmación fundamental. La comunión y la comunidad distingue a la iglesia cristiana. ¿Escuchó bien, querido hermano? La comunión y la comunidad distinguen a la iglesia cristiana. Por eso es que nosotros profesamos que la cristiandad tiene que ser un modelo para la sociedad. En estos días de elecciones aquí en Puerto Rico hay un debate bien fuerte porque en medio de la pandemia en la que estamos, los gobiernos, los gobernantes, los líderes políticos, por un lado le dicen a la gente que se queden en su casa, que se protejan, que haya distanciamiento social, todo lo que se supone que usted debe hacer para no contagiarse, y en los mítines políticos ellos hacen otra cosa totalmente diferente. Y por las redes sociales está toda esta dinámica de poner fotos de los políticos, como ellos predican, pero no viven lo que predican, y como nosotros buscamos ser un modelo para la sociedad. Así que eso es sumamente importante, que la iglesia, que la comunidad cristiana se proyecte como un modelo para la comunidad. Y el versículo para meditar, que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que ese texto lo vamos a desmenuzar un poquito más adelante, pero es sumamente importante que nosotros podamos entender esa afirmación fundamental de que los discípulos del Señor tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y ahí eso es una gran afirmación, y una gran afirmación a la cual muchos no se han querido someter. Número uno, para usted entender la doctrina de los apóstoles, usted tiene que estudiar las Sagradas Escrituras. Usted tiene que ser un lector fuerte de las Sagradas Escrituras. Usted tiene que ser
de los primeros que estén en la escuela dominical. No hay forma en que usted pueda aplicar algo que usted no ha leído o que usted nunca ha escuchado. Así que, desgraciadamente, las estadísticas dicen que uno de los cultos más vacíos es la escuela dominical. Así que todos queremos ir al cielo, pero no queremos los métodos para poder llegar a él. Así que sumamente importante. La lectura bíblica la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del verso 41 al 47. Y vamos a estar leyendo hasta el 44. Dice así el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y están hablando que en la primera fase de esa iglesia naciente, los primeros cristianos, los cristianos primitivos, tomaron esa gran encomienda de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Así que están los apóstoles predicando aquello que escucharon del Señor de primera mano, porque ellos fueron los discípulos directos del Señor. Y recordemos unos detalles importantes. Número uno, Jesús no escribió nada, ni dejó nada escrito. El primer evangelio en ser redactado se redacta para los años 70, que es el evangelio según San Marcos. Y el primero en redactar algún documento que consideramos sagrado es el apóstol Pablo, que una de sus cartas, me parece que para entre el año 45 a 50, fue la primera carta del apóstol Pablo, aproximadamente. Por lo tanto, todas esas décadas después de los 30 y pico de años de Jesús, después de haber muerto en la cruz y haber resucitado, era la tradición oral. Los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio y predicaron aquello que escucharon de primera mano. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos entender que si nosotros queremos seguir una tradición y una tradición exacta, pues tenemos que ir a aquellos que escucharon las palabras del Señor. Y aquellos que escucharon las palabras del Señor de primera mano, pues fueron los apóstoles. Así que por eso es tan vital. ¿Por qué hay tantas confusiones en las iglesias? Porque a veces escuchamos más al predicador que al texto bíblico. Y eso es un gran problema, porque cuando nuestras opiniones personales van en contra de lo que dice las Sagradas Escrituras, pues lo que estamos haciendo es tergiversando. Así que es sumamente importante que nosotros nos acerquemos a esas predicaciones de los apóstoles, a ese mensaje de los evangelios, para que podamos predicar un evangelio correcto. Así que estas personas recibían la palabra, eran bautizados. El bautismo, uno de los sacramentos principales de la cristiandad, eran parte de una comunidad. Dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sumamente importante que podamos entender el hecho de que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En el siglo I comenzaron a salir diferentes tipos de doctrinas. Y una de las doctrinas más predominantes en el tiempo de la predicación de los apóstoles fue el gnosticismo. De hecho, uno de los evangelios encontrados, el evangelio de Santo Tomás, tiene mucho contenido gnóstico. Y esa fue una de las razones por las cuales en el proceso canónico no pasó el crisol del canon y fue, ¿verdad? Es un libro importante para otras cuestiones, pero para cuestiones doctrinales no se consideró, porque tenía mucha influencia gnóstica, ¿verdad? Y en otros cursos, dentro de los cursos que yo doy, pues hablaré del gnosticismo más profundamente. Pero sumamente importante que los primeros apóstoles le daban énfasis a que los primeros cristianos se enfocaran
en la predicación de los apóstoles, porque número uno, había muchas doctrinas alrededor. Número dos, había muchos maestros hablando falsas doctrinas, y el apóstol Pablo da cátedra sobre esto porque tuvo ese problema dentro de las iglesias que él fundó. Como muchas personas tergiversaban el mensaje. ¿Ocurre esto en el siglo XXI? Claro que sí. A eso le añadimos que desgraciadamente muchos ministros son deficientes a la hora de estudiar las Sagradas Escrituras. Así que yo insto a que los hermanos que hasta ahora no lo han hecho, de alguna forma u otra, estudien las Sagradas Escrituras y lo hagan con temor y temblor, considerando lo importante que es que uno tenga una doctrina saludable, una doctrina bíblica. Así que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Y a qué comunión se refería? En la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es importante que nosotros podamos entender que estas primeras generaciones de cristianos tenían como tradición comer juntos. De ahí vemos lo que ocurre en la última cena del Señor. ¿Por qué? Porque parte de la espiritualidad de los primeros cristianos eran tener cosas en común. Así que los alimentos que se consideraban de alguna forma u otra sagrados para esa primera generación de cristianos, lo hacían de forma en comunión. Por lo tanto, nos preguntamos y vamos a discutir más adelante qué es la comunión, cómo podemos vivir en comunidad, sumamente importante, porque este es parte de los objetivos de este curso, de esta clase, que podamos entender qué es comunión, qué es comunidad. ¿Para qué? Para que podamos aplicarlo a nuestra vida cristiana. Así que partían el pan, comían juntos como parte de la espiritualidad y oraban juntos. Verso 43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Se está refiriendo aquí a milagros. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Sumamente importante, hermano. No puede haber comunión si no nos preocupamos por nuestro hermano. No puede haber comunión si no tenemos comunicación con nuestros hermanos. Y aquí nosotros tenemos que usar la sabiduría y tenemos que usar la madurez. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a estar de acuerdo con nuestro hermano. Van a haber conflictos, como lo sabemos todos, que hay conflictos en las familias, hay conflictos en las iglesias, hay conflictos en los trabajos. El punto es cómo manejamos esos conflictos. Y recordando que aquel con el que tenemos conflicto es nuestro hermano en la fe. Claro, a veces las discusiones se ponen áridas aún dentro de los hermanos de la fe, porque mire las discusiones que tuvo el apóstol Pablo con el apóstol Pedro, que hasta Pablo se atrevió a decir que Pedro era un hipócrita. Pero esos son temas de temas de otra clase. Pero a veces incluso entre hermanos utilizamos epítetos, quizás ofendemos. Eso es parte del proceso, pero la cuestión fundamental es cómo desarrollamos una comunión, una comunidad correcta, aún dentro de la diversidad. ¿Por qué? Porque no vamos a estar de acuerdo con nuestro hermano todo el tiempo, con nuestra hermana, con nuestra esposa, con nuestros pastores. Pero eso no quiere decir que no haya una comunión, que no haya una comunidad. Sumamente importante. Comunión y comunidad nada tiene que ver con que no haya diversidad.
pueden haber diversidad de pensamiento, pero eso no puede impedir que haya comunión, eso no puede impedir que haya comunidad. Sumamente importante que podamos entender eso. ¿Acaso usted cree que todos los que ven mis videos en YouTube, los que ya saben que tengo una página en YouTube, Puente Exegético, están de acuerdo conmigo? Claro que no. Hay mucha gente que hasta me insulta a través de mis ponencias, pero eso no quiere decir que aprendamos a vivir en comunidad. Así que el verso 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El bosquejo lo tengo ahí a mi izquierda y vamos al vocabulario. Dos palabras claves para esta clase. Comunión. El concepto de comunión surge de la idea básica de compartir o participar mutuamente en algún evento común o acuerdo. Así que cuando usted va al templo, usted lo hace en común acuerdo con usted mismo. Usted se pone de acuerdo con usted mismo de que usted va a ir al templo. Y aquellos que se pusieron de acuerdo y llegaron al templo, tienen en comunión con usted o tienen en común con usted el que fueron a ese lugar con un propósito similar, y es la adoración. El mundo secular griego usaba la palabra koinonía, que la palabra koinonía viene del original griego. Y recordemos un detalle bien importante: el Nuevo Testamento se escribió en griego koinet. El griego koinet era un griego común fundado, si mi mente no me falla, por Alejandro el Grande, que lo hizo para que hubiese una lengua universal. Y los cristianos del primer siglo eran judíos. El cristianismo comienza en el mundo judío y ellos no hablaban griego. La mayoría de ellos hablaban arameo, y el arameo es un dialecto del hebreo clásico. Pero ¿por qué se pone los evangelios en griego koiné? Porque siendo una lengua común y ellos teniendo el concepto, teniendo la visión de esparcir el evangelio, pues era lógico que esos escritos fueran redactados en un lenguaje que todos entendieran, o por lo menos que la mayor parte de las personas entendieran. ¿Cuál es el lenguaje mundial principal en este momento, en el siglo XXI? El inglés. Así que cada periodo, en diferentes momentos, se tuvo un lenguaje común. En este periodo de las primeras décadas del cristianismo, el lenguaje común era el griego koiné. Así que muchas de las palabras del griego que se utilizan es precisamente de ese lenguaje común. La palabra evangelio también es sacada del mundo antiguo, no es una palabra original de la cristiandad, así que se utiliza dentro de la cristiandad. El mundo secular griego usaba la palabra koinonía para indicar la amistad entre los hombres y en el entendimiento sagrado de la unión con los dioses. Así que comunidad, nuestra segunda palabra importante. Iglesia es el término colectivo que se aplica a la asamblea local o al cuerpo universal de creyentes que profesan lealtad a Jesús. Aunque la palabra es poco frecuente en los evangelios, la iglesia es el fondo y la audiencia que presumen todos los evangelios. Sumamente importante que podamos entender que nos consideramos iglesia porque profesamos ser leales al Señor, no necesariamente porque pensamos igual. Y verdad, ahí las grandes discusiones
de muchos hermanos. Yo he escuchado a muchos hermanos pentecostales, que yo soy pentecostal en mi tradición, diciendo que los únicos que nos salvamos son los pentecostales. Pues si los únicos que nos salvamos somos los pentecostales, tenemos un gran problema, porque los pentecostales tan solo tenemos un poquito más de 100 años de historia. Así que si fuera así, pues el mundo entero se fue para el infierno. La historia es todos los que han existido. Así que la salvación no tiene denominación religiosa, querido hermano. Todos aquellos que profesan al Señor, siguen al Señor, le son leales al Señor, tienen, ¿verdad?, esa potestad de alcanzar la salvación, no importa el tipo de denominación religiosa al que usted pertenezca. Cristiana, claro está. Aunque la palabra es poco frecuente en los evangelios, la iglesia es el fondo y la audiencia que presuponen todos los evangelios. Sumamente importante. Esta conferencia es pregrabada, pero si usted tiene preguntas, las puede hacer a través del sistema, y si yo no las viera, pues usted le puede comentar en el sistema al pastor que me dé un toque, y hacemos lo mejor posible para contestar las preguntas. Vamos a la introducción a la lección. La iglesia es una comunidad que se edifica por medio del amor de Dios. Se convierte en comunidad gracias a la comunión de los unos con los otros. La iglesia es una comunión, una comunidad que se edifica por medio del amor de Dios. Así que la base de la comunidad, que es la iglesia, es el amor de Dios. Se convierte en comunidad gracias a la comunión de los unos con los otros. Así que, ¿qué es lo que nos hace comunidad? Que tenemos en comunión cosas. Así que, como dijimos hace un tiempo atrás, si somos salvos por gracia y vamos al templo a adorar al Señor, pues tenemos eso en común. Por lo tanto, ¿qué nos hace comunidad? Las cosas que tenemos en común. La iglesia primitiva dio testimonio de comunión y comunidad al reunirse diariamente para compartir el pan. Esta práctica se extendió a otras comunidades de fe a lo largo de los años venideros. Desgraciadamente, en medio de esta pandemia, de alguna forma u otra, hemos tenido un tipo de alejamiento, pero el alejamiento es físico, el alejamiento no es social. Antes, al principio de la pandemia, se decía distanciamiento social, y nos dimos cuenta que nosotros no podemos distanciarnos de una sociedad en la que estamos. Por lo tanto, se eliminó ese primer término de distanciamiento social y se le cambió por distanciamiento físico. Esto es interesante porque nos deja saber que nosotros podemos estar en un distanciamiento físico sin tener que estar en un distanciamiento social, y mucho menos en un distanciamiento, le podríamos llamar, eclesiástico. Así que la comunión no depende del distanciamiento físico. Podemos estar distanciados físicamente, pero preocuparnos por nuestro prójimo. Podemos adorar a través de todo este mecanismo tecnológico que tenemos, desde nuestros hogares, conectarnos con nuestros hermanos. Así que la tecnología en medio de esta pandemia ha sido una gran bendición. Usted no se imagina la cantidad de predicadores, y me incluyo yo, que no teníamos en nuestra mente. Sí lo habíamos pensado, hacer videos, pero no era algo que lo habíamos ejecutado. Pero con esta pandemia nos obligamos a hacer todo a través de los medios tecnológicos. Muy importante que podamos entender que el distanciamiento físico no tiene nada que ver con el distanciamiento social. Si usted
se distancia de la sociedad, pues usted tiene un problema bien grande. Si usted se distancia de la comunión de la iglesia, pues usted tiene un problema bien grande. Así que es sumamente importante que podamos entender estos conceptos. Hoy la iglesia comparte mediante la adoración, la oración, el estudio bíblico, los retiros y otras actividades comunitarias del amor de Dios. Así que todo esto que hagamos y que hacemos para el Señor, lo hacemos por amor a Dios. Y estas actividades, estas reuniones que tenemos en común, lo hacemos porque somos parte de una comunidad de fe. Una comunidad de fe que se reúne y que tiene en común todas las cosas, ¿verdad? Buscamos tener en común todas las cosas. La coinonía marcará e identificará a la iglesia de todos los tiempos. Jesús intercede al Padre por una iglesia que mantuvo su unidad. Decía Maquiavelo, divide y vencerás. Si estamos divididos, no vamos a vencer jamás. Así que la unidad nos ayuda a ser perseverantes. La unidad nos ayuda a vencer en medio de la tribulación. Hermano, no podemos pasar solo el Niágara en bicicleta. Nosotros necesitamos personas que sean de nuestra confianza, que nos ayuden en los procesos difíciles por los cuales podemos pasar. Cuando nos distanciamos socialmente en medio de una crisis, provocamos otra crisis más grande. Si hay problemas en el siglo XXI, son problemas psiquiátricos, problemas psicológicos. ¿Y cómo es posible que con tantos recursos que tengamos hoy en día podamos entender con tantas personas que nos rodean que estamos solos? Eso es un problema de la psiquis. Por lo tanto, tenemos que luchar contra ello. La coinonía marcará e identificará a la iglesia de todos los tiempos. Jesús intercedió al Padre por una iglesia que mantuvo su unidad. Vuelvo y lo repito, sumamente importante. La unidad en medio de la diversidad. Somos quizás diferentes. Quizás yo sea más conservador que tú. Quizás yo tenga unas posturas diferentes a las tuyas. Quizás no pensamos igual. No pensamos igual en muchos aspectos. Pero eso no quiere decir que no mantengamos una unidad. Número 1, comunión y comunidad. Y ahí tenemos 1 Corintios 13, que usted lo puede leer en su casa. Génesis capítulo 1, Génesis 1, del 1 al 3, que usted lo puede leer en su casa. La comunión. La comunión es una relación basada en la participación de algo que es común para todos. Algo que es común para todos. Así que la reunión de los santos, la reunión de los redimidos, la reunión de aquellos que hemos profesado lealtad al Señor, es algo que tenemos en comunión. La espiritualidad cristiana ocurre por ser una relación de comunión. El Espíritu de Dios une lo común y relaciona al creyente por medio de la fe, reconociendo a Cristo como Señor y al prójimo como nuestro hermano. Si usted es de los que ora 3 y 4 horas al día, excelente. Pero si usted es de los que ora pero no tiene comunión con el hermano, usted tiene un gran problema. En la primera iglesia que yo perseveré hace muchos años atrás, yo siempre recuerdo una hermana que tenía este tipo de problemas. Tenía problemas de comunión con los hermanos. Y ella se proyectaba como una persona espiritual, y yo no voy a decir que no lo era, pero tenía un gran problema, porque cuando estábamos en el momento de oración, ella estaba leyendo la Biblia.
cuando estábamos en el momento de leer las Sagradas Escrituras, ella se iba a orar. Y como que ella tenía algo en su psiquis que hacía todo contrario. Tenía un gran problema de comunión dentro de la comunidad. Y la hermana era sumamente compleja. Así que sumamente importante que nosotros podamos entender esto. Que podamos entender lo importante de la comunión, lo importante de la comunidad. No puede haber verdadera comunión con Dios sin comunidad, es decir, sin estar en común unos con otros. Así que si usted no se preocupa por su hermano, si a usted no le inmuta cuando dicen que el hermano está enfermo, que está en una situación delicada, pues mira, usted no tiene comunión. Y lo menos que hacemos o que debemos hacer cuando llegan estas malas noticias es la oración. Eso es lo menos que debemos hacer. Orar los unos por los otros. Pedirle al Señor para que Dios trabaje con fulano, con fulana, para que Dios le sane, para que Dios le ayude. Así que es sumamente importante, hermano. Al ser la primera y más importante comunidad, se convierte en el modelo para todas las demás. En todos los lugares donde usted se meta, lo que usted diga, lo que usted haga, lo primero que van a decir sus retractores y con cierta, ¿cómo podríamos decir? O sea, están en lo correcto. Lo primero que van a decir es, oye, pero eso que este es cristiano. ¿Por qué? Porque estas mismas personas que no profesan la fe que tú quizás profesas, ven en ti una persona que tiene que ser modelo para los demás. Así que eso es sumamente importante que lo podamos entender, y aquí hemos fallado quizás todos, que no hemos logrado ser un modelo para los demás. Es un gran problema. ¿Por qué? Porque la gente nos va a señalar como tal. Si la gente ve en ti un águila, no va a pretender que usted picotee y coma del suelo. Las águilas vuelan por los cielos y sus comidas las ven desde gran altura, y ellos cazan desde los cielos. Por lo tanto, no tienen nada que hacer en el suelo picoteando. Sumamente importante que podamos entender esto, queridos hermanos. El estándar que la sociedad ha tirado para nosotros es más alta que a los demás. Por lo tanto, el testimonio es sumamente importante a nivel personal, a nivel colectivo. La comunidad que refleja el carácter de Dios debe estar basada en igualdad, la inclusión y la unidad. Tres palabras sumamente importantes. Basadas en la igualdad, todos somos iguales delante del Señor. Estas cuestiones que yo he visto en muchas iglesias, donde si usted llega con un Mercedes-Benz, pues usted tiene un parking especial, pero si usted llega con un Nissan Versa blanco del 2011, pues usted le toca más atrás. Estas cosas no deben ocurrir dentro de la iglesia del Señor. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios. No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos las mismas habilidades, no todos ejecutamos los mismos dones en la iglesia, pero todos tenemos el mismo valor delante del Señor. Así que nosotros tenemos que entender que debemos tratar a todos por igual. Claro, esto de tratar a todos por igual no es según la ideología de género que hay por ahí. Nosotros creemos que lo que está mal y debe corregirse. Así que es bueno que diferenciemos entre la igualdad que yo les estoy presentando y la igualdad que presenta el mundo con toda esta cuestión de la ideología de género, que nada tiene que ver con la igualdad bíblica. Número 2, inclusión.
Por eso es que mucha gente nos critica y nos dice, este se metió a la iglesia después que cometió tantas barbaridades. Ese es el evangelio, un evangelio de cambio, un evangelio de transformación, un evangelio de que en un momento dado estuve perdido, pero hoy llegué a la salvación de Cristo. Hoy mi vida es diferente. Yo les invito a los creyentes que quieran escuchar testimonios impactantes que busquen en YouTube o que lean el libro de Nicky Cruz, La Cruz y el Puñal, como un hombre que había sido arrastrado por el mismo infierno y que había cometido delitos y había hecho barbaridades, llega a los pies del Señor y posteriormente se convierte en un evangelista que ha ganado miles y miles y miles de almas para Cristo. Su vida era mala, malísima. Miremos la vida del apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia, vinculado a la muerte de cristianos piadosos. Y cuando llega a la comunión de la iglesia, los mismos hermanos no lo creían. Pero la inclusión es parte vital de la cristiandad. Y como ya estamos discutiendo, la unidad. Comunión y comunidad. Primera de Corintios 13:13 y Génesis 1, para que usted los lea en su casa. El fin de la creación. El orden de la creación nos muestra una perfecta relación de armonía, unidad y propósito. El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Es parte, es persona distinta de las demás cosas creadas, por lo cual tiene personalidad, siendo capaz de pensar y decidir. Es espiritual como su hacedor. Dios crea al hombre y a la mujer para vivir en comunión y comunidad con todos los demás seres creados. Vamos a la parte 2. Jesús es el constructor de la comunidad y el vocabulario es sumamente importante. En su casa puede leer Mateo 21, del 12 al 17, y Primera de Juan, capítulo 3. Vocabulario. Número 1, ágape. Esta palabra se deriva del verbo agapao, que significa un tipo de amor. En la antigüedad se conocían o se caracterizaban 3 tipos de amores: el amor ágape, el amor filial y el amor erótico. El amor erótico para las parejas, para los matrimonios, ese deseo que un hombre tiene hacia su pareja, una mujer tiene hacia su pareja. El amor filial es un amor común entre amistades y amigos, pero el amor ágape es un amor distintivo, es un amor que es desprendido. Así que es sumamente importante que este es el tipo de amor que Dios busca para la comunidad cristiana, un amor ágape, que no dependamos de lo que otro nos pueda dar para que nosotros los podamos amar. No dependamos de los diezmos que un hermano puede dar para que lo podamos amar. No dependamos de lo que el hermano nos pueda dar a nosotros para poderlo amar. No, el amor ágape es desprendido. Por eso el texto bíblico es vital cuando nos dice que nos tenemos que amar los unos a los otros, no importando lo que uno tenga o lo que otro deje de tener. Deshumanizar, quitar el carácter humano o sentimental a una persona o cosa. La vida en las grandes ciudades deshumaniza las relaciones sociales. Y este término me gustaría explicarlo brevemente. Cuando vivimos en ciudades grandes, nos alejamos totalmente de la sociedad. A veces vivimos como si fuéramos seres aparte, desgraciadamente, y cada cual está en sus trabajos, en sus quehaceres, en su vida personal, y nos olvidamos del prójimo. Así que
deshumanizamos cuando nos olvidamos del ser humano. Jesús es el constructor de comunidad. Número A, el templo como signo de deshumanización. Los cargos de sedición contra los romanos y de conspiración contra la institución judía más sagrada y lucrativa, el templo, fueron usados para esconder, para condenar a la crucifixión a Jesús. Mire, en esa última instancia donde Jesús tiene esta discusión con los mercaderes del templo, es sumamente importante que podamos entender cómo el templo y una entidad sagrada, separada para la oración, separada para la comunión entre los que tenemos fe, fue utilizada como un medio de mercadeo. Y a eso es que nos estamos refiriendo. Así que Jesús entra al templo, dice la Escritura que de forma violenta vira todas las mesas y dice: esta es mi casa y casa de oración es. Porque Jesús reconoce que ese lugar se había deshumanizado. Ya el ser del ser humano, valga la redundancia, no era vital. Lo importante era el comercio. Desgraciadamente, muchas iglesias se han convertido en este comercio que vemos en el siglo I. Usted sabe que yo tengo una de mis conferencias de arqueología bíblica y uno de los hallazgos que se encontró fue el osario de Caifás. Y lo interesante de ese osario está en que ha sido el más impresionante que se ha encontrado. Básicamente está casi intacto. Fue un osario que para su tiempo tuvo que haber tenido un costo enorme. Así vivían los sacerdotes del primer siglo. Y Jesús vino para humanizar, y eso no le agradó a la comunidad judía religiosa, por lo tanto lo mandaron a crucificar. El mensaje de Jesús era contradictorio al estilo de vida que tenían estas personas. Por eso yo le caigo encima cada vez que puedo a la teología de la prosperidad, porque nada tiene que ver con la comunidad de la iglesia. Así que la iglesia no se puede convertir en una mercadería. La iglesia no es para eso. La comunidad de amor, cuando se habla de espiritualidad cristiana, hay que hablar de grupos reunidos. Se trata de espiritualidad de relaciones y por lo tanto de comunidad. La vida en la comunidad es la esencia del reino de Dios. Es posible entender la iglesia como una comunidad que participa y se reorganiza en función del reino de Dios. De modo que la iglesia encuentra su esencia en el ser de Cristo, que a su vez es uno con el Padre. La comunidad de fe es un compañerismo de amor cuyo fin es el ser uno, como el Hijo y el Padre son uno por amor. Ya usted puede ver por qué la comunión es importante dentro de la comunidad de fe. Es parte de ese reino de Dios. Así que ahí usted tiene ya unas características para entender y poder clasificar qué es una congregación. Y eso nos diferencia de cualquier otro club, y no voy a mencionar ninguno, en que nosotros tenemos que vivir en comunión, vivir en comunidad. Resumen y aplicación práctica. La verdadera comunión, coinonía, generada por el amor ágape, afirma el proceso de perfeccionamiento integral. Quiere decir que no hemos perfeccionado, pero vamos de camino a ello. Por eso yo le dije al principio que usted tiene que entender los conceptos principales y aplicarlos a su vida.
y decimos en paréntesis, del todo el espíritu, el alma y el cuerpo del ser humano, la santificación y la humanización. Esto requiere la activación de Dios en Cristo. Y como tercer punto, nuestra humanidad revela la condición de pecadores. El proceso de humanización nos recuerda que nos han sido dadas armas para combatir el pecado y que somos creyentes, no por naturaleza, sino por medio de la fe. Hemos creído en Cristo y eso nos hace parte de una comunidad. Hermanos y amigos de la iglesia de Monte Grande y todos los hermanos que nos van a estar viendo, un fuerte aplauso. Les amo en el amor de Cristo y para mí ha sido un placer dar, ¿verdad?, esta clase de comunión y comunidad. Sumamente importante que podamos entender que para ser parte de la iglesia del Señor tenemos que aprender a vivir en comunión y en comunidad. Y esto es un proceso que lo debemos perfeccionar poco a poco, ¿ok? Así que no pensar igual no quiere decir que no vivamos en comunidad. Nuestras acciones son las que dicen si hemos aprendido a vivir en comunidad o nos falta. Así que les invito a que perfeccionemos la técnica de vivir en comunidad. Un placer para mí estar con ustedes y gracias por habernos escuchado. Muchas bendiciones.